Bueno, hoy vamos a tratar de aclararle a varias personas el tema que hemos grabado en el vídeo anterior, el número 2, sobre Mateo capítulos del 5 al 7, ¿no? Y vamos a aclararles algo a todos sobre la frase "nunca os conocí". Bueno, ¿qué quieren saber de esa frase? Que está dentro del capítulo 7, pero empezamos ya diciendo que entre el capítulo 5 y el 7 hay una unidad de pensamiento, una unidad de mensaje y de tópico. Se está hablando de lo mismo. Ha comenzado realmente en las bienaventuranzas. Ha comenzado allí. Comienza allí en las bienaventuranzas, continúa hasta el final del capítulo 7. Termina con aquello que decíamos en el vídeo anterior, la moraleja, ¿no? Una moraleja. El que construya sobre la roca y el que construya sobre la arena. Allí termina esa unidad de pensamiento, de mensaje, ¿no? Donde aparecen muchas verdades importantes. Ahora bien, casi todo esto lo vimos en los dos vídeos anteriores, el 1 y el 2. Pero hace falta de que nos detengamos un poco más en la frase "nunca os conocí". Bien, porque claro, ha surgido una polémica con este señor profesor de griego que la verdad a mí me avergüenza, nos está dejando muy mal. Esa no es manera ni de dar clases de gramática. Este señor no da clases de exégesis, no hace exégesis, no está haciendo una hermenéutica aplicándola. Lo que está es dando clases de gramática. Por cierto, que hace falta, y los animo a todos, ¿no? Hay muchos profesores hoy en día en internet, en YouTube, de griego, gramática griega. Es importante. Ahora bien, a la gramática griega le hace falta algo más. Hace falta la exégesis, como vamos a ver ahora aquí. Así que los que aman la verdad y aman hacer exégesis, aquí vamos a ver una pincelada, pero importante, no es cualquier cosa. Y comienzo yo preguntando, a ver, yo llego a cualquier lugar, puede ser un templo, una escuela dominical, puede ser el aula o la clase de un seminario, y digo lo siguiente, o me pongo ahí en la calle, en la acera, y digo esta frase, en cualquiera de estos lugares, digo esto: "nunca os conocí, apartaos de mí". ¿Ustedes qué van a entender? ¿Qué van a entender? Pues cada quien entenderá lo que quiera. Algunas personas dirán, bueno, este señor dice que nunca los conoció, ¿a quién se refiere? Pues no lo sé, yo a él lo conozco, a este señor, pero no sé de quién está hablando. Dice que nunca los conoció, apartados de mí, al infierno. ¿Pero qué quiere decir él? Oye, ¿tú le has escuchado decir alguna otra cosa que nos dé idea de qué está diciendo este señor? No, yo no sé. Llegó aquí y se lanzó de esa manera, con esa frase, ¿no? Nunca os conocí. ¿Se dan cuenta, no? Lo que pasa, por saber la gramática griega, conocerla bien, que eso está muy bien, pero no saber cómo hacer una exégesis, y luego explicaremos por qué. A veces no se hace una exégesis. Desde ya les puedo decir que una exégesis es muy comprometedora, porque te derriba, te mueve el suelo, te crea un terremoto, te mueve la mata, como dicen por en mi tierra, te mueven la mata, te la sacuden y de ahí te caes. Hacer una exégesis es una cosa para muchos muy peligroso, porque te ubica en la verdad. ¿Quieren verlo? Bueno, nunca os conocí. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, ¿no? Lo tengo por aquí, y nos vamos a ese capítulo, el 7, y casi al final del 7, ¿no?
vemos que se dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, adelantamos miles de acontecimientos, ¿sí? Pusimos más de 10 veces la fecha del Nibiru cuando venía, y todo esto nunca vino, ¿no? Pero bueno, como al final vino, pues yo me cuelgo la medalla, ¿no? Eso es lo que están haciendo la mayoría, ¿no? E hicimos muchas cosas más, resucitamos muertos y todo esto. Y el Señor les dice eso: nunca os conocí, apartados de mí. Esa frase no se puede entender si se saca de su contexto. Eso que está muy de moda y que todo el mundo lo usa, ¿no? Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Hay varios modelos de frases creadas con esto que acabo de decir. Con esto que acabo de decir. Entonces, si nosotros sacamos ese texto, simplemente abrimos la Biblia, lo leemos y lo sacamos y decimos, ¿eso significa que nunca fueron salvos? Bueno, pues claro, si usted no hace la exégesis, sino que solo saca el texto, lo dice y lo interpreta, pues no hay otra manera de interpretarlo. Nunca os conocí, a quienes no conoció. ¿Por qué no los conoció? Pues no lo puede saber usted. ¿Por qué? Porque usted no está buscando las referencias de esa frase, que están desde el capítulo 5 al 7, como ya hemos visto en los 2 vídeos anteriores. Y bueno, el que quiera saber un poco más, los animamos para que lo vean. Ojo, que no estamos por manita arriba, ¿eh? Este vídeo además está siendo creado para 4 personas, las que aman la verdad, porque ellas a su vez influyen en otras y tienen que saber la verdad. Muy pocos la saben, ¿eh? Seguimos para demostrar eso que estamos diciendo, seguimos. Bueno, si solo se queda en ese texto, ¿no? A partir del 21, específicamente el 23, que es donde se dice, nunca os conocí. Entonces, si eso es así, la persona no va a salir de ese texto y por lo tanto no puede saber, no puede tener puntos de referencia para saber de qué se está hablando. No va a tener el escenario completo donde Jesús sacó esa frase, porque la sacó a raíz de algo. Jesús no se puso de pie, no se paró en el Sermón del Monte y de repente lanzó esa frase, dijo, nunca os conocí. ¿Y qué quiere decir el Señor? No lo sabemos. Si no vamos al escenario donde Él dijo eso, donde él algo ha tenido que estar diciendo el Señor, ¿eh? Algo ha tenido que estar pensando. Algún fondo existe, un sustrato donde se apoya la frase esta, donde Él dijo esto. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué puntos de referencia tenemos? ¿Cómo podemos saber de qué estaba hablando el Señor? ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿De qué estaba hablando? ¿En qué escenario está ubicado? ¿Qué se dijo antes? Hay todo un discurso, amigo. Hay todo un discurso. Un discurso que comenzó con las bienaventuranzas y no va a terminar hasta el versículo, no 24, sino ese versículo de los 2 cimientos, allí cuando Él hace la conclusión final de su mensaje. Y todo eso está grabado ya y lo han visto muchos de ustedes, por razón por la cual aquí tenemos que aclarar un poco más cómo se hace esta exégesis para saber qué significa nunca os conocí. Bueno, esa frase, nunca os conocí, está metida dentro de un discurso. ¿Cuál es el discurso? ¿Dónde empieza ese discurso y cuál es la preocupación de Jesús en ese discurso? Lo primero que se debe ver es la frase, ya que hablamos de griego, ya que estamos hablando de gramática griega, vamos a ver un poco algunos términos. En esa frase, algunos términos en el original, a ver si descubrimos algo. En esa frase, al final el Señor les dice hacedores de maldad. ¿Qué significa eso? Bueno, que
eran malos. ¿Qué piensa el cristiano? La gran cristiandad, la masa, ¿eh? Piensa que, bueno, era gente mala, incrédula, los listos, los vivos, etc. Un momento, eso no es así. No es así. Porque el vocablo que se utiliza aquí en griego para sin ley, hacedores de maldad, es este que acabo de decir, sin ley, hacedores sin ley. Incluso hay quien traduce hacedores o no hacedores o quebrantadores de la Torá, entendiendo como Torá no la ley ritual, porque en el mensaje, en todo el Sermón del Monte, nunca, ni una sola vez se habla de la ley ritual, ni una. Todo es ley moral que tiene que ver o que es consecuencia de la santidad y la justicia de Dios. Es que Él lo va a decir, el Señor habló de la justicia aquí. Y habló de la ley moral, todo es ley moral. Aquí no hay ley ritual, como les gusta decir a los calvinistas, ¿no? Y bueno, y sin ser calvinista, los cristianos en general no les cuesta mucho tragar esto. Tragar lo que está escrito, porque está escrito, como ya vimos anteriormente, y estamos viendo ahora, hoy otra vez. La palabra es hacedores sin ley. Hacedores sin ley no es simplemente, bueno, yo me porto mal. No está diciendo eso, está hablando de la ley. Entonces hay que meterse en ese contexto. Nomos, la palabra nomos, otros dicen nomos, es igual. ¿Cómo lo pronuncies? Lo importante es que se sepa lo que dice esto aquí, lo que quiere decir. Hacedores sin ley. Hay traducciones que lo ponen así, hacedores sin ley. O quebrantadores de la Torá. ¿Es correcto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque dentro de la Torá está el Decálogo, que es precisamente el Sermón del Monte. Es que el Sermón del Monte no es otra cosa que el Decálogo. Claro que el Decálogo, como lo tenemos en Éxodo 20, escrito allí en Éxodo, es un resumen, los 10 mandamientos, pero eso es un resumen, eso es un compendio. La ley moral es mucho más amplia, es mucho más, contiene más, como está dicho aquí como lo dijo Jesús, que sacó artículos, normas, como cláusulas, que en el Decálogo, tal cual como lo conocemos, con 10 mandamientos, no aparecen, porque en el Decálogo nos habla de la limosna, pero la limosna es justicia, y Jesús lo nombró aquí, y en otros sitios también habla de la limosna, y el Nuevo Testamento lo hace también. Bueno, pero no es nuestro tema aquí ese. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor está hablando de la ley. ¿Cuál ley? Ay, ley. Le tienen miedo a la ley. Ay, no, quiero ser libre, dicen. Pero ¿quién te está oprimiendo? ¿Te van a poner en la cárcel? Es que yo quiero hacer lo que me dé la gana. Claro, ese es el tema, ese es el asunto, por eso esto no lo tragan. Es una de las razones, no la única. Esto de que no lo tragan se va a unir a otra cosa, a otras razones, para no aceptar lo que está escrito. ¿Qué es eso? Bueno, sin ley, hacedores sin ley. ¿Y de qué ley viene hablando? Hombre, todos sabemos, empieza allí en el capítulo 5. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ya eso lo vimos en los vídeos anteriores, donde se explicó que eso de abrogar o quebrantar, invalidar, es un infinitivo auristo. Y Jesús estaba diciendo allí, en el capítulo 5, versículo 17, estaba diciendo, no he venido a invalidar. ¿Cuándo? Nunca, yo no vine a invalidar la ley. ¿Cuál ley? Lo va a decir un poco más abajo, versículos posteriores lo dice. ¿Cuál ley? Lo dice cuando dice, si vuestra justicia. No lo saquen del contexto, porque claro, también estos versículos lo sacan del contexto. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿No? Y sacan esos versículos del contexto. Dice, bueno, la ley que la cumple Jesús solo. No. Es la ley que Él vino a cumplir porque nosotros no podemos. Ha sido un grave error, una grave herejía de parte del calvinismo. O también de estos que mantienen, se basan, solo ponen una pieza del puzzle. ¿Cuál es? Juan 3:16. Ponen esa y ya no ponen otra. Dice, yo me quedo con esa pieza. No has armado el rompecabezas, no sabes cuál es la verdad y no eres salvo. De esa manera no eres salvo. Otros dicen, salvo siempre salvo. Ponen solo esa pieza del puzzle.
esa pieza del puzzle que solo tiene un par de versículos. Los otros versículos que hablan y que complementan esa verdad, no los ponen. ¿Por qué? No, eso de las vestiduras blancas, no los ponemos, no, porque aquello del libro de la vida, no, tampoco, no. Y así van, quitando todo, descafeinando la Biblia y la teología. Y luego dicen que son teólogos, y luego dicen que son profesores, y luego dicen que son doctores. La gran cristiandad no sabe lo que es un doctorado. Doctores hay en todas partes. Hay doctores en Roma, hay doctores wesleyanos, los hay ruselistas, los hay helenistas, los hay bautistas, los hay pentecostales, y doctorados de todo tipo, música, teología, doctrina, baile, danza. Hay doctorados en todo. Así que no sirve esgrimir un título de doctor. Yo tengo los míos, están en internet. Otra vez no voy a tener que mencionar mis títulos, porque siempre dicen lo mismo, es que usted no tiene ninguno. No, tengo tanto y más. Bueno, lo pueden ver en el blog si quieren, que tampoco eso están obligados a hacerlo, ¿no? Bueno, entonces retomo aquí otra vez. Más abajo está: él vino a cumplirla. Y luego sigue su discurso hablando de la ley, porque todo lo que va a decir Jesús desde el capítulo 5 al 7 se relaciona con ese vocablo nomos. Complemento la idea del vocablo nomos. Ese vocablo nomos es el que se emplea aquí también cuando Jesús dijo: no he venido a abrogar la ley. Allí está nomos. No se trata solo de la maldad. No está hablando solo de que hacedores de maldad. No cumples la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, vosotros tampoco entraréis. ¿A quién le estaba hablando? A sus discípulos, a su gente, al pueblo, a los que le seguían, a los 12, y ya sabemos que había más de 12, pero los 12 eran los que habían sido de manera especial elegidos como los apóstoles. A todos ellos. Y hace un contraste Jesús. Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, ¿de qué justicia hablas? ¿De qué justicia? Ley, de la ley. Porque la ley es justicia. Piénsese, tómese nota de que el apóstol Pablo, en Efesios, yo no recuerdo si el capítulo 4, el versículo 24, él dijo que hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿qué dice? Para justicia y santidad. En justicia y santidad, lo dijo. Y también dice la Biblia, dijo el apóstol, que Jesús había subido al madero, había llevado su cuerpo sobre el madero para que, muertos nosotros a los pecados, vivamos a la fe, vivamos al arrepentimiento. No, hombre, no cambien la Biblia, señores. Respeten lo que está escrito. Lean la Biblia y créanla, como siempre decimos, tal cual está, no la cambien. No le crean a estos doctores que les dicen, aquí dice esto, pero en realidad no dice lo que quiere decir. Yo se los voy a decir. Quítenlo, porque se están haciendo corresponsables con ellos y no entran, como vamos a ver ahora. Otra vez vamos a verlo. Y Jesús les dice, si vuestra justicia no es mayor, ¿cuál justicia? Inmediatamente en el versículo después del 20 pasa a decirles cuál justicia. Bueno, ahí está. Vamos a leer un par de versículos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí está, empezó. Eso es justicia. Ahora estos señores vienen y dicen: bueno, eso era para antes de la cruz. Es una de las excusas que ponen. En el video anterior está más o menos desgranado todos los motivos, todos los argumentos que utilizan para negar esto, para negarlo. Entonces dicen: esto es para antes de la cruz. Dios mío, pero si Jesús acaba de decir, dice: porque mi ley no pasa, cielo y tierra pasarán, pero mi ley no pasa. Estamos hablando de la santidad misma de Dios. Por cierto, que el nombre de Dios es santo, no amor. Dios es amor, sí, claro. Hombre, si no, Cristo no hubiera venido a morir por nosotros. La salvación no sería gratuita. Pero el nombre de Dios no es amor, es el santo. ¿Y qué dice? Que habita, Isaías, ¿qué dice? Habita en santidad. Señores,
Si el universo es un universo moral. ¿Por qué Adán y Eva fueron echados del Edén? Porque estaban en un sistema moral. Ahora, estos creyentes de hoy en día, que no sé la procedencia, no quiero decirla, que llenan masivamente los locales, esto de la ley no lo quieren. Les han enseñado eso. Les han enseñado eso. Entonces, bueno, vuelvo otra vez. El Señor está aquí, empieza a desgranar muchos artículos, ordenanzas, preceptos de la ley. Empieza a hacerlo. El primero, no matarás. Bueno, ya sabemos entonces dónde se ubica Jesús para hablar de la justicia. Es más, repito, Él lo está diciendo. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará, de palabra la ley. Y aquí dice, cualquiera que quebrante uno de estos. ¿Cuáles de estos? ¿Dónde están estos? ¿De qué habla? ¿De qué mandamientos? Señores, el sermón del monte. Si lo tienen ahí. Cuando Él dice uno de estos, resulta que va a pasar a describir unos cuantos. Por lo menos registrados tenemos unos cuantos. Que no es toda la ley moral, no es toda la justicia. Pero aquí hay unos cuantos. ¿Cómo es que dicen que esto no tiene nada que ver con la frase que va casi a concluir este mensaje? Donde Él dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores sin ley. No han hecho la ley, no han hecho la justicia. Se han dedicado, se han distraído como cristianos a otras cosas. Sacar muertos, anunciar la venida de Nibiru, la famosa frase rapto ya, y pasa un mes, 2 meses, 1 año, 3 años, 5 años. Este señor de México, mesiánico, que a mí consta, poniendo fecha exacta, desde el 2008, 2009, y vuelve a poner otra, y falla. Vuelve a poner otra. Y han entrado varios de ellos, incluso de corte evangélico, protestantes, reformados, bautistas, pentecostales, todos, porque esto ya se desmadró. Con noticieros, a poner fecha y a animar al pueblo cristiano a esperarlo ya. Y no viene. Y se equivocan y vuelven, inventan otra cosa, monetizan los canales. Y allí van los cristianos incautos a ponerlos a ganar dinero a ellos. Eso están haciendo. Son corresponsables. A ver, se lo hemos dicho ya otras veces. ¿Qué dijo hablando de esto el Señor en Lucas 21? Bueno, lo podemos buscar. Lucas 21. ¿Qué dijo precisamente sobre esto que estamos viendo en este momento? El Señor lo dijo. Cuando le preguntaron al Señor. Y le preguntaron diciendo, sí, Lucas 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Señales de tu venida, dicen en Mateo, ¿no? Preguntan en Mateo, ¿cuáles son las señales de tu venida y del fin del siglo? Los creyentes se piensan, estos señores que van con noticieros y esas cosas, le hacen creer al pueblo que los judíos no sabían nada de la segunda venida. Eso lo aprendió la iglesia primitiva después. Le hablaron de la segunda venida, que vendría, que había un final del siglo. Eso no se sabía. ¿Cómo que no se sabía? Si los discípulos, que todavía no apóstoles, ya se lo preguntaron. Claro que lo sabían. Ellos sabían de la venida visible. Visible, porque ellos no le preguntaron, Señor, danos una señal de tu venida, la invisible, por favor, la invisible, no la visible, no la invisible. Señores, ¿qué hacen? Esto ya se lo dijimos hace tiempo en los vídeos. No quieren creerlo, porque viven de esto, se alimentan del error, les gusta alimentarse del engaño, la manipulación. No, levantarse, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué va a pasar? Yo quiero ser bendecido, quiero esto, quiero lo otro. Sí, se quedarán, se quedarán. Claro que los discípulos, toda aquella gente que rodeaba, sabían de la segunda venida del Señor. Por eso se lo preguntan. Y no preguntaron por una venida invisible, sino por la única, la visible. Preguntaron por la visible y el Señor le respondió en Mateo 24 y 21, que vamos a seguir leyendo para responder la inquietud que levantamos hace un minuto. Entonces, ellos preguntaron,
Y el Señor empieza a responder, tanto en Mateo 24 como 21, empieza a responder. Y el Señor no es mentiroso. El Señor no es un manipulador, ni está escondiendo la verdad que puede salvar al ser humano. Allí, cuando Él pasa a narrar, a describir cómo será el fin de los tiempos y su venida, nunca habló de una venida invisible. Nunca. Nunca. Y los discípulos, que no apóstoles todavía, no preguntaron por una venida invisible, ni por dos, sino una, porque solo hay una. Y estos señores que insisten en decir, bueno, es que, claro que la Biblia no habla de eso, pero nos lo ha revelado al final de los tiempos. ¿A quién se lo reveló? A ti. ¿Tú quién eres? Si no haces más que equivocarte y después te retractas de tus errores y tus equivocaciones y no corriges a la gente, no corriges al pueblo, sino, bueno, tatuaje, no pasa nada, hazte tatuaje, yoga, venga yoga, no pasa nada, esto, lo otro, no me toquen a los músicos cuando hay un montón de músicos con problemas que no quiero mencionar aquí. Y todos ellos se van a ir a la condenación con todas estas personas que van enseñando esto, ¿no? Bueno, pues en Mateo 24 y 21 no vemos nada. Pero no solo eso. Cuando el Señor responde a esa pregunta de los discípulos, ¿cuándo será tu venida? ¿Cómo será? La señal del fin y todo esto. El Señor dice algo importante que nadie quiere detenerse ahí, porque claro, se nos viene todo el edificio abajo. Todo lo que tenemos montado se nos viene abajo. ¿Cuál es? Bueno, leo el versículo 8 de Lucas 21 que dice: Él entonces dijo, el Señor, mirad que no seáis engañados. No, a mí no me engaña nadie. El Señor sabe lo que dice. Sí, los engañan, están engañados. Otros engañan sabiendo que están engañados, otros no. Todos quieren notoriedad. Todos quieren ser el primero en decir la hora exacta en que va a caer un pedrusco, un asteroide, ¿no? Y para enaltecerse y después decir, yo fui el que lo dije. Y sale el de al lado y dice, no, yo lo dije primero que tú. Y son cristianos, pentecostales, bautistas, wesleyanos, hoy en día de todo, ¿no? De todo. Y sigue diciendo el Señor lo siguiente: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Por cierto, esta palabra es Mesías, ungido, vaya, ungido, es la misma, la podríamos traducir así. Bueno, significa eso, Cristo es ungido, el Mesías. Vendrán muchos Mesías, por cierto, los mesiánicos modernos, ¿no? Que niegan la deidad de Cristo, el Espíritu Santo, la Trinidad, y todo eso lo niegan, todo, absolutamente todo, ¿no? Como ya está puesto en el blog y en los vídeos, aquí no vamos a hablar más de eso. Entonces dice el tiempo, dice aquí, repito, vendrán en mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo. Claro, muchos, no dice 4 gatos, no, muchos. Y en Sudamérica se nos ha llenado esto, bueno, pero cada miembro es un mesiánico aquí. Antiguos cristianos, que han negado la deidad de Cristo para poderse pasar al mesianismo. Por cierto, no hay regreso. El que caiga ahí, no hay retorno, amigo. Se condenó, cayó en apostasía, una apostasía la más grave que existe. Negar la deidad de Jesús es la más grave que existe y no hay retorno. Porque tú vienes de un mundo cristiano, evangélico por lo general, reformado o protestante, no es lo mismo, no es lo mismo. Y has negado para hacerte mesiánico. O eres mesiánico o eres cristiano. Las dos cosas no puedes serla. Bueno, entonces dice, yo soy el Cristo. El tiempo, ¿qué dice? El tiempo está cerca. No es eso lo que tenemos oyendo desde hace ya, sobre todo 19, 20 años. Está aquí. El tiempo está cerca. Ya, la venida está allá. Pero ¿qué dice a continuación? Mas no vayáis en pos de ellos. Ustedes van en pos de ellos. No respetan esto. Por eso no entrarán, porque les están creyendo.
Y el Señor lo advirtió: no vayan en pos de ellos, porque ellos les van a poner en una deriva que les desvía poco a poco les desvía de la verdad, de la doctrina y sobre todo de la vida de piedad. La verdad. ¿Sí? No lo sigáis, después no digan que yo no lo advertí. Dice el Señor, no yo. Bueno, aquí está escrito: no vayáis. ¿Y qué hace la gran cristiandad? De todo corte, porque esto de las denominaciones y esto está muy diluido ya. Bueno, ¿y qué hacen? Lo siguen. Esto nos recuerda a Pablo en Timoteo, 2 Timoteo, cuando le dijo a Timoteo: Timoteo, en los últimos tiempos, en los días finales de los últimos tiempos, se amontonarán maestros. No, son 4, son los herejes que están enfrente. No, se amontonarán la mayoría se amontonarán, siguiendo sus propios concupiscencias. No significa adulterio, como les gusta creer. Pues son todos unos adúlteros. Sí que hay muchos adúlteros allí, pero muchos, y ustedes lo siguen. Sino que se refiere a su propia inclinación, su propia idea. No estamos quedándonos ahora en Timoteo, no me voy a quedar a desgranar eso de que tienen comezón de oír, que se rascan la oreja y que quieren cosas nuevas. Pero estaba dicho, se amontonarán. Y también a Timoteo le dijo: ten cuidado, porque precisamente en esos días también muchos seguirán doctrinas de demonios. Ah, sí, un brebaje con ratas y rabo de cocodrilo. No, hombre, no, por Dios. No está diciendo eso el apóstol. Doctrinas de demonios son las doctrinas que tergiversan, falsean la verdadera doctrina. El diablo nunca se va a aparecer con un tenedor rodeado de fuego. Se va a aparecer como un ángel de luz, con la palabra. Tergiversada, claro, como hizo en el desierto con Jesús, que se le apareció allí con un tenedor, un tridente, vaya, y rodeado de fuego y una caldera donde lo quería meter para cocinarlo. No, hombre, no. Hombre, sean infantiles. A ver si sus pastores les enseñan lo que tienen que enseñarles, para que ustedes no se queden en ese atraso con el riesgo de una terrible condenación, que la tienen casi a mitad de camino. Que les enseñen la verdad. Doctrina de demonios es como hizo, vaya, el ejemplo, vuelvo a lo mismo. Jesús en el desierto, ¿cómo fue tentado? ¿Cómo buscó el diablo desviarlo de su gran y enorme tarea? Con la misma palabra. Y así ha sido siempre. Y hoy en día les están engañando. No los sigáis. Doctrina de demonios, se amontonarán maestros. Bueno, y lo dejo aquí, porque si no, porque tengo que regresar a aquello de la ley. Y se lo dijo, si vuestra justicia, cualquiera que quebrantare y enseñare, están en subjuntivo auristo. A ver, doctores de la ley, doctores de la ley estaban aquí en la Biblia. Doctores del griego. La gramática sola, no, está muy bien, es correcta, hay que hacerlo, y los animo siempre a hacerlo, porque yo la uso también, pero eso no es exégesis. Ha llegado usted a la mitad, ahora haga la exégesis y la hermenéutica, una vez que tiene la gramática, que a veces, sin gramática, se hace muy bien la exégesis. Por eso hay hermanitos que están sentados en unos bancos por ahí que nadie los conoce, no son doctores, tienen una preparación académica a nivel de bachillerato a lo mejor, pero interpretan muy bien la Biblia, saben hacer una exégesis correcta. Y hay doctores ineptos también, hombre, claro, como todo en todas partes, doctores con varios títulos y son pésimos. No se pongan en manos de ellos porque se pierden. Y hay un hermanito que nadie toma en cuenta en la iglesia, y ese es el que hace exégesis y sabe la verdad. Pero claro, no puede decir nada, está calladito allí porque, si su pastor se siente amenazado, le dan, claro, eso está pasando, ¿no lo ven? Cómo se pelean entre ellos aquí, con este profesor de griego.
que nos está dejando muy mal. No hace exégesis. Tiene que avanzar más, quitarse el tema calvinista de encima para que pueda hacer exégesis y aceptar lo que está aquí. Y el Señor lo dijo. Cualquiera de estos, ya hemos puesto el ejemplo, mencionamos uno, el primero, no matarás. Si vuestra justicia, relacionado con la ley, está hablando de eso, el Señor no ha cambiado su tema. Y pasa entonces a describir eso. Pero esa advertencia, esa situación que se presentó en el versículo allá 24, el versículo, lo vemos, el versículo, perdón, estoy en Lucas, en Mateo 5, donde el Señor dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores sin ley, es el versículo 23. Eso ya lo dijo antes. Esto que dijo aquí al final, lo dijo antes. ¿Cuándo? ¿Lo leemos? ¿Cómo que no? Claro que sí, lo dijo. ¿Dónde? Pues no, lo dejo de frente. Lo dejo de frente una vez que lo leamos, no antes, porque no nacemos aprendidos. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender. Aquí nadie nace aprendido, aquí no hay un genio, ni un sabio. Los profetas no lo eran. Ninguno. Cuando vemos un profeta que es grande, es porque Dios le ha dado el don. Es que Dios lo ha preparado, Dios lo llamó, Dios mismo lo llevó al desierto. Dios mismo le dijo: ahora no harás esto, sino esto otro. Y la persona tenía que obedecer. Eso sí tenemos que hacerlo nosotros, obedecer. Y entonces Dios cumple su plan, su llamado en nosotros. ¿Lo vemos? Bueno, volvemos al capítulo 5. Y vale la pena, después de haber leído ese versículo de no matarás, seguir leyendo. Pero yo os digo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, que es lo que está haciendo este señor, insultando a esta gente, será culpable de juicio. Está hablando otra vez. Claro, está hablando de justicia, está hablando de ley, está hablando de juicio. Señores, por Dios, será culpable de juicio. Va a ser más grave todavía. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Dice: bueno, perderá un premio, una perla, un diamante de su corona. No va a tener premio. No dice eso. Jesús no está hablando aquí de premios para nada. Ni está hablando de leyes rituales para nada. Ni está hablando en este texto y contexto, desde el 5 hasta el 7. No habla de la salvación nunca. Nunca dice cómo ser salvo. Nunca dice nunca hacen llamado al arrepentimiento para conversión. Nunca hacen llamado a la humildad. Bueno, sí la hace. En el tema de la limosna hace un llamado. Allí está implícito la humildad y la sencillez. Pero no habla en estos capítulos de ser salvos, sino de cuidar la salvación a través de una conducta justa. Lo leo. Será culpable ante el concilio, es decir, va a enfrentar un juicio, va a ser hallado culpable. Lo está diciendo el versículo. Culpable, lo dice. Tienen que creer lo que está escrito como está escrito, aunque estos doctores digan que eso no quiere decir lo que dice. Se pierden, se condenan, no están honrando al Señor. Y cualquiera que le diga fatuo, la famosa palabra racá, a su hermano, quedará expuesto, perderá algún premio. No, hombre, no. Salvo siempre salvo, no. Queda expuesto al fuego del infierno. Lo está diciendo claro que si usted no cree en el infierno, pues esto no va con usted, porque el infierno, o van a decir, es lo que dicen, una de las cosas que dicen, que si es una metáfora, que ese es un fuego eterno, que es de un momento, lo que quiere decir es que la persona deja de existir, resumidamente, porque mi tema ahora aquí no es el infierno, que sería muy fácil demostrar la realidad del infierno, esa la está diciendo, pero no voy a meterme en esto ahora, porque no es lo que nos interesa aquí. Pero el Señor lo dijo: te haces culpable del fuego del infierno. Y yo soy salvo. Yo no estoy diciendo que no seas salvo, dice el Señor. Te estoy diciendo lo que tienes que hacer como salvo. Te haces culpable. ¿Por qué?
Porque antes no lo eras. No eras culpable. Pero caíste en una situación donde te hiciste culpable. Hablando de eso, resulta que más abajo, en el mismo sermón del monte, señores, hablando del adulterio, aquello de que el que adultera, yo habéis oído, más yo os digo, cualquiera que mira. ¿Y qué dice? ¿Qué recomienda el Señor? Está hablándole a creyentes, a su pueblo, a los fariseos, saduceos y a sus discípulos. Allí están toditos. Dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Tu pie también, córtalo, para que no caigas. ¿Y qué dice? Que es mejor entrar sin una mano, sin un ojo, sin un pie, que con toditito. Es mejor entrar sin un pie en el reino de los cielos, que con todito te has echado ¿dónde? Otra vez el infierno. Lo está diciendo. Ese es su tema. Hasta el final. Hasta el final del capítulo 7. Allí, ese señor que no quiso cortar, ese señor que llamaba fatuo a su hermano, porque está en un contexto de iglesia, porque si no, no hay hermano. Se le dice que es mejor que cortes. Más, por allí el Señor dice, para que no caigas. ¿Caer de dónde? Del escenario donde estás. Estás en un escenario que es el escenario de la gracia y la salvación. Puedes caer. Nadie cae de un lugar donde no está. Los incrédulos caen. ¿De dónde caen los incrédulos? Si los incrédulos no están en nada. Los ateos, ¿de dónde caen los ateos? Se dice para que no caigas, corta, para que no entres, no seas echado, porque tú estás en un escenario de gracia, estás bajo una condición espiritual y moral de salvación y de gracia. Y el Señor lo está advirtiendo aquí, y lo hace con la ley moral, no ritual. Aquí no hay nada de ritos, pero ni uno. Y el Señor dice, y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Apenas hace unos segundos había hablado del fuego, el infierno de fuego, al que sería echado aquel que llame fatuo a su hermano. Y ahora vuelve a decirlo, pero ahora con otra cosa. Con aquello del adulterio. Pero no solo son estas cosas del adulterio, es que ya por el simple hecho de llamar fatuo y racá a tu hermano, ya te haces digno del infierno. Lo dice el Señor. Estos son a los que más tarde el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, sin ley. Hacedores sin ley. ¿Cuál ley? Esta que te dije que hicieras y no la hiciste. ¿Lo entiendes? Aquella frase nunca os conocí. No pueden sacarla de su contexto. Aunque estos profesores van diciendo eso precisamente. No saquen los textos fuera de su contexto. Y después van y hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen que defender el sistema teológico que un día adoptaron. Que es algo distinto al exégesis. Estudiantes de exégesis, no caigan en esos errores. Porque se pierden. Ojo. Bueno, aquí se ve cómo que no eran salvos, cómo que nunca fueron salvos. ¿Y estos quiénes son? Son personas que son creyentes. Y así todo esto. No me puedo detener en una exégesis minuciosa de todo Mateo 5, 6, 7, porque aquí no se puede hacer eso. Pero que les valga esto para que ustedes lo hagan. Claro, pero búsquense quien sepa hacerlo minuciosamente. Porque la Biblia es completamente inspirada. Completamente inspirada. Sus palabras, sus frases, los dichos de Jesús. No se echen la palabra de Dios a las espaldas. Ojo, el infierno está lleno de cristianos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso no es mentira. Además, eso es algo histórico que ya se sabía desde hace siglos. Lo que pasa es que ahora con los medios masivos de comunicación, bueno, pues este conocimiento, esto que se sabía, se ha extendido hasta tal punto que los desinformantes
también se meten a desinformar. Entonces hay muchas personas que dicen, yo no creo, que sí creo, que este dice, el otro no dice, porque usted está creyendo a quien no, y está siguiendo a quien no tiene que seguir. Y no está leyendo. Mire, si usted lee este libro y lo cree tal cual está, usted no va a haber quien lo engañe. Ni su pastor, ni su presbítero, ni su obispo, ni su mesiánico. Bueno, los mesiánicos están todos perdidos, porque para empezar ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Bueno, entonces el Señor viene diciendo esto bien permanentemente. Tenemos que detenernos en el versículo 19 del capítulo 5, cuando Él dice, cualquiera que quebrantare. Esa palabra que aparece como quebrantar, hay que escudriñarla. En el original es un subjuntivo aurista. Subjuntivo aurista. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Al estar en el modo subjuntivo, este vocablo, quebrantar, está hablando de una posibilidad. Está presentando una condición, una contingencia, una posibilidad. Es decir, cualquiera que quebrante. Yo no estoy señalando a alguien que quebrantó aquí entre ustedes, ahora, en este momento. Estoy hablando de que cualquiera en el futuro de un siglo, 100 años, 50 años, cualquiera en cualquier momento, quebrantare. El auristo le da ese aspecto de en cualquier momento. Puede ser ahora, es una acción puntual, el que quebrante en cualquier momento, puntualmente. Puede ser dentro de 20 siglos. ¿Por qué? Por lo que ha dicho, que mi palabra no pasa. Señores, está vuelto a decir en ese modo verbal. Mi palabra no pasa, cielo y tierra pasarán. Y cualquiera que quebrante, ¿cuándo? En cualquier momento, porque mi palabra no pasa. Señores, doctores, a ver. No están guiando bien al pueblo. Entonces, subjuntivo auristo, quebrantare. ¿Y qué palabra es esa? Luo. En griego, el vocablo luo. ¿Qué significa luo? Quebrantar. Invalidar. Porque abrogar, invalidar. No significa invalidar, amigo. No significa quebrantar. Significa restar, disminuir. A ver, que hoy en día las ayudas gramaticales, semánticas del griego están en todas partes. Búsquenlo. Busquen significado, qué acepciones tiene ese vocablo luo, que aquí está traducido por quebrantar. Pero ¿qué significa quebrantar? Quebrantar no significa, como creen en forma intuitiva la gran masa cristiana, que creen que es invalidar. No, eso podría ser la mitad de la verdad. Y a veces la mitad de la verdad, dice el refrán, es peor que una mentira completa. ¿Qué es lo que han hecho? Porque ese vocablo significa restar, disminuir, aminorar, aflojar, como hemos puesto en el video anterior y el blog. Aflojar. Cualquiera que afloje, dice el Señor, cualquiera que le reste autoridad a uno, porque Él dice uno de estos, los que mencionó, el que le reste autoridad, uno de estos pequeños, por ser muy pequeños, por creer que son muy pequeños, será llamado pequeño también allí. Pero entiéndase esa frase, en la manera de hablar hebrea, justo al momento, justo ahí dice, si vuestra justicia no fuere mayor, no entran en el reino. No entran. Nosotros siempre decimos, el que no nace de nuevo no entra en el reino. Y nos hemos quedado con esa pieza del puzzle. Espera un momento. Hay otra pieza que dice lo mismo. Es la misma frase. No entrarás en el reino. ¿Cuál es? Si vuestra justicia no es mayor, tampoco entras. Entonces tienes que poner las dos piezas. Si te quedas con una, caes en una herejía tremenda. Pero queremos entrar al cielo. ¿Sí? No. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti y de la doctrina. La doctrina salva.
se puso de moda desde hace unos 50, 60 años, sobre todo en los últimos 20 años, aquello de que la doctrina nos salva. Yo no creo en la Trinidad, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. Ah, ¿qué crees tú? Bueno, que Jesús vino y es Dios. Ahora a comer, a bailar y a danzar, yo quiero que el Señor me bendiga. No entras. Eso no es evangelio. Nunca lo fue durante la historia. Eso es ahora, es moderno. Todo eso son cosas modernas. No existe. La vas a buscar a la historia, no existe esto. Así. Siempre ha habido alguno marginalmente a través de la historia también, sí. También como Pelagio, ¿no? Que lo mencionamos el otro día, en la biblioteca. Pelagio, sí, Pelagio. Un obispo, sí. Un obispo cristiano del siglo IV. 4, 5, por ahí. No, 4. Que decía que no hacía falta la gracia tampoco para salvarse. Sí, uno. En la historia ha habido siempre un botón de muestra de cada cosa, pero no en forma masiva. Como ahora sí estamos viendo al final de lo estoy regresamos al subjuntivo auristo. Cualquiera que reste, disminuya autoridad, disminuya, aminore, afloje la rigidez, la verdad de uno de estos mandamientos, no entra si vuestra justicia no fuere mayor. Por eso después habla del infierno al principio, vuelve a hablar del infierno cuando habla de adulterio, y vuelve al final a decir otra vez en su contexto: nunca os conocí. Claro, si usted se mete solo en la frase nunca os conocí y empieza a hacerle un análisis gramatical, que si oración simple o compuesta, la principal es la que antecede, el verbo principal es este, hay un verbo compuesto aquí, es un complemento adverbial, todo eso, que no hace falta verlo aquí para saber qué dice la Biblia. No me voy a poner a dar clases de griego, de gramática, perdón, podemos darla si quisiéramos, pero no hace falta. Estudienla ustedes. Lo que hace falta aquí es la exégesis, eso sí, la hermenéutica. Entonces, usted toma solo esa frase y empieza a hacerle el análisis gramatical y semántico, morfológico, y se va a encontrar con este vocablo: nunca os conocí, un auristo, ¿vale? Está bien. Pero el significado, la semántica, ¿cómo se traduciría? Bueno, por conocer. Eso en el griego, esa palabra, ginosko, se utiliza para hablar de un conocimiento personal, un conocimiento que implica una experiencia de intercambio personal entre dos personas. No es un simple conocimiento de quien ve un avión pasar y dice yo sé que el avión pasó. No, implica una relación. Nunca os conocí, es decir, yo nunca tuve una relación. Entonces se basan en el significado de la palabra para de una vez ya liquidar todo. Liquidan todo. Dice, no, aquí esta palabra dice significa esto, y todo lo demás no tiene importancia. Es una metáfora, lo dijo para los curas, lo dijo para la iglesia de Asia Menor, o lo dijo para después del milenio, como hemos explicado anteriormente. Pero en hermenéutica y en exégesis, los lingüistas lo saben bien. Por cierto, que muchos de estos profesores de griego no son lingüistas, no son licenciados en lingüística. Una carrera universitaria de 5 años. Hemos aprendido el griego los que fueron a un seminario en el seminario y se han aprovechado y han hecho griego 1, 2, 3, 4, y si hay 5, 5, y eso está muy bien, pero no son lingüistas. Los pones a hacer un análisis de texto en un comentario largo y se quedan a la mitad. No aprobarían un examen en la universidad. Ojo, yo pasé por la universidad, no digo más. Entonces, saben los lingüistas, los verdaderos expertos, los que nosotros llamamos lingüistas, no profesores de griego, sino lingüistas, saben que no siempre una palabra, como en este caso ginosko, va a determinar el significado del texto y el contexto, porque no siempre se puede aplicar de la misma manera. Nosotros en castellano hacemos lo mismo, hacemos lo mismo. No siempre al 100% puedes aplicarle el significado de ese vocablo
a la frase entera, a la frase. No puedes. ¿Por qué? Porque has de tener en cuenta lo que antecede y lo que sigue a continuación. El tema, el discurso, la unidad de pensamiento y todo lo que esa persona está diciendo. Y aquí se equivocaron. Pero de calle, como dicen por aquí. Completamente. Y han armado una discusión ahí. Este profesor de griego con los que le siguen, que no saben, no tienen idea. No tienen idea de nada. Han armado una discusión ofendiendo a los católicos. Ofendiendo. Que no conocen el mundo católico tampoco. No conocen. Cuando hablan del mundo católico, solo tienen en la perspectiva, en la mira, al Papa y 4 santos. Perdón. El mundo católico es mucho más que eso. Y dentro de la Iglesia Católica hay grupos que no se identifican con todos los elementos del Vaticano. Y entiéndase que el Vaticano es un Estado y la Iglesia es otra cosa, la Iglesia de Roma es otra cosa. Y ahí hay mucha gente y no todos son iguales. Y no bueno, es un tiburisto, se traduce así. Cualquiera que disminuye, cualquiera que reste autoridad a uno de estos pequeños, que por ser pequeño se le resta, no importa. Oye tú, no pasa nada, tranquilo, tú eres salvo, ¿no? Bueno, ya está. Eso es lo que van haciendo y diciendo. Pero Jesús lo advierte. Cualquiera que quebrante, afloje. Nosotros siempre usamos desde hace muchos años, para explicarlo, usamos 2 figuras que se entienden muy bien y de manera y forma rápida. A ver, como quien dice, oye, mira, aflójale los cordones de los zapatos. Sí, pero no se los quites. No se los quites, solo aflójalos. Solo aflójalos. Y se los dejas puestitos ahí. Aflójalos, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Que según sea el zapato, si es un zapato normal, unos tenis, unas bambas, unas cholas o cualquier otra cosa, cuando la persona empiece a caminar, esos cordones terminarán aflojándose completamente. Y según sea el zapato, se le saldrá a la persona del pie. Se le saldrá. Pero eso es lo que significa esa palabra. Es como en una rueda, a ver, la rueda de un carro, de un coche, de un automóvil, tiene 4 o 5 pernos o espárragos, rueda, donde van con los 5 pernos o espárragos, donde se enroscan las tuercas para sujetar la rueda al automóvil. Ahora, podemos decir, oye, afloja las tuercas. ¿Se las quito? No se las quites. Solo aflójalas y las dejas puestas ahí, y no se las quites. ¿Qué va a pasar? Si ese automóvil, ese carro, ese coche empieza a circular, pues pudieran aflojarse del todo. Bueno, pero la idea principal es esta, la de aflojar, aminorar, restar, y el Señor lo está diciendo. El que haga eso no entra, porque esa es mi justicia. Y eso se encuentra registrado en toda la Biblia de muchas formas diferentes advertencias. Claro que son piezas del puzzle que hay que ponerlas. Aquello del libro de la vida es otra pieza del puzzle, hay que ponerla. Si no la pones, la quitas, entonces te quedas solo con la piecita de Juan 3:16. Y ya está, ese es todo el Evangelio, no hay más nada. El Evangelio es felicidad. De felicidad el Evangelio nada, hasta que no estemos en el reino. Bueno. Entonces, tienes que poner esa pieza, la del libro de la vida, sí, pero el de las vestiduras blancas también. Es que eso fue lo que se le dijo a Sardis. Tienes nombre de que vives. ¿Qué quiere decir eso? Una iglesia de mucho nombre y renombre. La inmensa mayoría, la manada, la masa y la manada cristiana, toda va detrás de esas cosas, ¿no? Va detrás de esas cosas. Como muchos que dicen, no, yo estoy en la denominación y la iglesia verdadera porque mira, tenemos un templo donde caben 2000 personas. Hay alfombra roja, piano, hay mucho dinero, es una iglesia próspera. Hombre, si no fuera próspera, pues no estaríamos con el Señor, a pesar de que negamos su deidad, porque nosotros en la deidad, dicen ellos, la deidad de Jesús no la creemos, es un hombre divinizado, es un ser angelical, no es Dios, por lo tanto. Pero nosotros sí tenemos la verdad, porque mira cuántas cosas tenemos editoriales. Dios mío, pero qué ignorancia,
Pero si la otra denominación que tienes al lado tiene lo mismo, es más, la iglesia de Roma, no hay ninguna más poderosa que ella, desde cualquier punto de vista que lo veas, desde cualquier punto de vista que lo veas. Y además el acervo cultural que tienen, los documentos históricos, historia, todo, de todo. Entonces, si fuese así ese principio, como muchos creen, entonces la iglesia verdadera tiene que ser el Vaticano. Y no es así. Y entre todas las denominaciones conseguimos grandes poderes económicos, grandes infraestructuras, iglesias con grandes pianos de cola y todo eso. Nombre de que vives, pero estaba muerta. Porque lo que hace que una iglesia, un cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo esté vivo, es la obediencia a la ley. No, la ley no salva. La ley sirve para guardar la salvación que por gracia se nos dio. Gratuita. La salvación es gratuita. Somos justificados por la fe. Por cierto, que la Biblia dice no solo eso, que somos justificados por la fe. Somos justificados por la resurrección. Somos justificados por la fe. Somos justificados por 3 o 4 cosas más. Esas frases no las esgrimen, ¿no? Pero ciertamente sí, somos salvos por gracia y por fe y justificados por la fe. Pero eso es el principio de la vida del creyente y su carrera. Después de hacer algo para cuidar esa salvación, cuidarla. Porque si la manchas, es lo que pasa con la iglesia de Sardis. Si manchas, no he hallado tus obras perfectas, dice el Señor. Es el Señor el que está hablando, aquí a la iglesia de Sardis. Y le dice, no he hallado tus obras perfectas. De todos no. Hay solo un grupito que no ha manchado sus vestiduras. Mancharla, claro, con todo. No cumpliendo la justicia, la manchas. Y no entran, los borro del libro de la vida. Pero está dicho aquí otra vez. Es lo mismo. De Mateo 5 al 7. Aquí se presenta una continuación de aquel escenario. De aquel escenario. Como cuando dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Allí estaban los discípulos cuando fueron a sacar demonios, ¿no? Cuando fueron los 70, que Jesús los envió, les dio poder para todo eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Regresaron muy contentos, porque los demonios se nos sujetan. Ahí está, lo mismo que le dijeron a aquellos que iban directo al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. Dice, yo voy directo, yo no voy a pasar por ningún tribunal blanco, de trono blanco, ni nada. Voy directo. Si no tengo algún premio, ¿qué importa? Qué chabacanería, amigo. Qué pifia. Qué manera de expresarse de las cosas de Dios y de su voluntad. Qué pifia, amigo. Con razón somos lo que somos, amigo, en el mundo entero. Bueno, entonces estaban muy contentos y el Señor les dijo, no estén contentos porque los demonios se les sujetan, sino porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso, de que tu nombre, el nombre de ustedes, están todos los nombres estos de ustedes escritos en el libro de la vida, incluía a Judas también. Incluía a Judas. Bueno, Dios no llamó a una persona que no podía llegar a ser un discípulo y un apóstol como lo eran los demás. Dios no es injusto, como han hecho creer los calvinistas. Pongan esas piezas en el puzzle, por favor. Pónganlas para que puedan entender bien y dirigir bien a la masa y a la manada. Pónganla. Porque si no, todos se van a perder. Todos son corresponsables. Todos son corresponsables. Bueno, es que esa misma verdad está en el libro de Apocalipsis. Y no saben, no aciertan a hacer la exégesis. Fíjense en el capítulo 7. El capítulo 7 de Apocalipsis. Contiene ese versículo muy conocido, ¿no? Donde en la visión que tiene el apóstol Juan, que está arriba en el cielo, ese es el escenario donde él está, y una persona allí le pregunta, ¿quiénes son estos con vestiduras blancas? ¿Quiénes son estos? Esa gran multitudinaria, a lo mejor millones o miles de millones de personas de toda raza,
de todo pueblo, de toda cultura, de todo color. Y esa persona le pregunta al apóstol Juan, le dice, ¿quiénes son estos? Y el apóstol Juan le dice, Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. Y esta persona que está allí en esa visión dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, porque han lavado sus vestiduras blancas. La han lavado, la han estado lavando, presente, continuo, permanente, un perfecto, pero que continúa en el momento en que se habla. Señores, vestiduras, hay que estar lavando, hay que estar cumpliendo, permanentemente, obedeciendo, so pena de caer. Y no se cae de donde, ni se corta de donde uno no está, en la condición en la que uno no está, nadie corta de ahí. Se cae de una posición de privilegio, y cortan cuando está unido. Pero la esquizofrenia, las psicopatías de estas personas que no pueden verlo de otra manera, porque adoptaron, cuando se convirtieron, una teología sistemática, no exegética. No es teología exegética, no es exégesis teológica, es un sistema teológico, que es otra cosa, es temático, pero no exégesis. Bueno, sí. Entonces, es una acción permanente, como está dicho en la iglesia de Sardes. Esto de lavar las vestiduras es una acción permanente, no solo una acción que ocurrió en un momento puntual cuando la persona se convirtió, sino que empieza allí. Esa es la voluntad de Dios, la santificación. Esto está relacionado con la santificación. El proceso de santificación, que habla no de la posición judicial, sino de la condición espiritual. La condición espiritual varía. Se puede entristecer el Espíritu Santo hasta apagarlo. ¿Qué pasa si lo apagas? Estos señores, estas personas te van a decir, no pasa nada. Lo que dicen siempre, porque les interesa que tú estés allí, porque eso le da notoriedad a ellos, aparte de que tú diezmas o entregas el diezmo y vas detrás de ellos siguiéndolo, y eso les da a ellos el alimento para el alma, para poder vivir. Ten cuidado, lee la Biblia, créela tal cual te la encuentras, y que el Señor te bendiga, de verdad.